Capítulo 42. El Señor de los poderíos con nosotros, nuestro amparador, el Dios de Jacob. Salmo 45, 12. Primer viaje a Bogotá. Ya sonaba mucho en este tiempo la creación de una prefectura apostólica en la región, y esta servidora misma había manifestado a la nunciatura la necesidad de mejor asistencia espiritual en las distintas casas misioneras, cosa que solo con la prefectura se subsanará, o haciendo que los reverendos padres carmelitas cumplieran la promesa hecha al señor Crespo de atender cuantas casas fuéramos fundando en jurisdicción de la diócesis. Esta promesa y contrato formal había dejado de cumplirse por parte de los padres carmelitas debido al disgusto que tuvieron desde el principio y que siguió creciendo, no obstante las afirmaciones del reverendo padre Elías en avenidas alarmantes. La Santa Sede optó por crear la prefectura, y naturalmente debía ser para los padres carmelitas. Así lo comunicaron muy pronto el ilustrísimo señor Toro, obispo de la diócesis. Este naturalmente sintió mucho, no la desmembración de su diócesis, cosa que su celo más bien desearía, sino dejar que la congregación de misioneras saliera de su jurisdicción, tanto más cuanto que ya sabía que ellos no la mirarían bien jamás. Se le presentó todo lo que habrían de perjudicarla a los padres, tan prevenidos ya en contra de ella, que a mí misma me habían dicho varios de ellos que con el prefecto carmelita no había de resistir, y uno llegó a decirme que en donde pensaba meterme con el señor prefecto, que vendría a ponerme en mi puesto. Además, ya publicaban ellos la disolución de la congregación y no perdonarían medio para hacerme fracasar en mi esperanza. Eran sus palabras. Veremos si su confianza le sale ahora como ante estos obispos. Alguna vez le dije a alguno de ellos que si nos desbarataba el señor prefecto, quedaría tranquila, pues él era la autoridad legítima, pero que tenía plena confianza en que él no lo haría. Me contestó, moviendo la cabeza en aire de triunfo. Veremos si le sale su confianza. Eso es confiar demasiado. Se reía con ironía dura, como quien ya celebra un triunfo seguro. Todo esto y el modo de obrar de ellos con nosotras, que era como quien quiere destruir de un golpe, hicieron impresión en el señor Toro, que se creyó en la obligación de conciencia de procurar impedir que quedara la casa central de la congregación en la prefectura, y al efecto me mandó a Bogotá para que suplicara al señor nuncio apostólico de la Santa Sede, entonces solo internuncio, que al señalar los límites de la prefectura supiera los peligros de la congregación, para que viera si era posible evitarlos. Con tal objeto me envió a Bogotá en diciembre de 1918. Dificultades para el alojamiento. Me acompañaron en este primer viaje a la capital la hermana María del Santísimo y Carmelita, mi hermana. Era la primera vez que me presentaba en esta ciudad y la primera que se veía en ella nuestro hábito. Por ser tiempo en que todas las comunidades religiosas de Bogotá estaban en asuetos, no pude encontrar hospitalidad en ninguna de ellas. Al menos esa fue la excusa que dijeron todas aquellas a cuyas puertas me dirigí desde antes de salir. Realmente no sería este el motivo. Sin duda desconfiaban las religiosas de esas monjitas tan nuevas y tan diferentes, pero protestaban al estar en retiros. Tuvimos que ir
Ya un poco tarde de la noche, a casa de una señora, única conocida que teníamos en la ciudad, aunque jamás le habíamos hablado ni visto, solo que estaba emparentada por afinidad con mi hermano. Este parentesco no nos daba ningún derecho, ni tampoco el conocimiento por referencia que de ella teníamos. Pero a tanto llegó nuestra necesidad que allí llegamos a tocar como las 9 de la noche. Primera y pequeña dificultad en aquel viaje. No nos fuimos al hotel porque sabía muchas cosas desagradables acerca de los hoteles de aquella ciudad para las religiosas y temí. Aquella señora sin duda creyó nuestra autopresentación, pero se sintió muy incomodada porque aun sin nosotras saberlo, mi hermano le había telefoneado nuestra llegada al marido de la señora, que era precisamente su cuñado. Pues la señora estaba molestísima porque el telegrama no había sido dirigido a ella y nos recibió tan mal como su disgusto se lo pedía. Dios mío. Qué rato el que pasamos en un vestíbulo esperando a ver si ella resolvía a no recibirnos. Y como pensé en lo que es el mundo y sus condiciones. Gracias a una niñita, la mayor del matrimonio ese, que nos conversaba candorosamente, dejando ver el corazoncito de ángel, pasamos aquel momento de espera menos mal. Además la niña es que le decía a su mamá en los momentos en que se nos ausentaba: mamá, qué tan querido es el niño Jesús que nos has mandado 2 hermanitas que son de él, para que duerman con nosotras. Démosle comidita, mamá, que son de mi Dios. Así es que la suplicaba la niña, nos refería a la misma señora admirada. Y con ingenuidad confesaba que su rabia interior, porque el telegrama la habían pospuesto a su marido en asunto de hogar, que solo le correspondía a ella, no le permitía acceder a los ruegos de ese angelito tan delicado, pues tan pronto como estaba en el vestíbulo haciendo atenciones a las importunas huéspedes, estaba con su mamá rogándole para que nos recibiera bien. Era enteramente un angelito interior y exteriormente. Entre tanto, pensábamos en el espíritu humano y del mundo, del cual solo una muestra teníamos delante, no de las peores, pues la señora de quien trato era de las del mundo, una de las mejores. Como pensé aquella noche en aquella expresión de nuestro Señor, no pido por el mundo, pero como también la niña no se nos apartaba mientras su madre resolvía si nos recibía, y aquella niñita era la pura sencillez, amor de caridad, las palabras dejar venir a mí, a los niños, eran un consuelo. Esa mamá tenía que ser muy buena cuando tal niñita tenía. Por el amor propio la empañaba. El espíritu del mundo donde respiraba la tenía como vuelta al revés. Todo esto puede pensar mientras se presentó la sirvienta a decirnos de parte de la señora que entráramos y que pronto se presentaría ella. Dios mío, ¿cómo puede el mundo ir a la par con el Evangelio? Imposible. Y los que pretenden contentar a Dios y al mundo se engañan. Por eso aquel: dejad que crezca el trigo con la cizaña, no sea que arranquéis el trigo al quitar la cizaña. Mas en el día de la trilla los operarios cogerán la cizaña, la separarán del grano y la arrojarán afuera y la entregarán al fuego. Dios de mi corazón, qué sentencia tan terrible y tan justa. El alma será evangélica, será de Dios el día que niegue al mundo, al demonio y a la carne. No es posible el maridaje entre términos tan contrarios, y lo más duro es que hay corazones hechos como especialmente para la sencillez evangélica. El espíritu del mundo los ahoga, los consume. Pobrecitos, cuán dignas de las oraciones de los cristianos son
a fin de que algún día salgan de esa tela de araña más enmarañada que una montaña andina. A poco de estar entretenida como en un oasis, admirando la maravillosa caridad de aquel angelito, que no obstante ver cómo se encontraba su mamá, no se desalentaba en su dicha de tener dos almas religiosas en su casa, ni se enfadaba tampoco con su mamá. Vino la señora un poco atenta ya y nos invitó a ir a la mesa. ¿Quién puede decir lo que al poner aquellos platos pensamos? Nos sentimos tan importunas. Le pedíamos tanto a Dios que la señora reflexionara. En fin, por fortuna nos hacíamos el cargo que al fin amanecería, iríamos a ver en dónde haríamos nuestro alojamiento en aquella ciudad desconocida. La intervención de aquel angelito nos hacía ver como una preferencia de Dios y adivinábamos lo que ese corazoncito habría de hacer en aquel hogar. Gracias a que esa noche no supimos que el marido de aquella señora se había tenido que ir por no presenciar la desatención de su esposa como se lo prometía, en su enojo con lo del telegrama. Si esto hubiéramos sabido, nuestra pena hubiera sido mucho mayor. Amaneció al fin, después de larga noche, en la que pensaba a dónde me dirigía al día siguiente, sin acertar, pues las religiosas que me conocían habían negado ya. Al salir de la casa para ir a buscar una iglesia en donde recibir la Sagrada Comunión, encontramos recado de la niña. Tendría unos 4 años ese angelito, que había salido con su niñera a San Francisco y que ya nos esperaba, pues era la iglesia donde había cosas más bonitas. La señora dormía y nosotros salimos para entrar lo primero que se nos parecía a iglesia, pues ninguna conocía ni estábamos orientadas por referencia ninguna al efecto. Nos entramos pues a San Diego sin saber que allí había o no quien nos diera comunión. Después volvimos a la casa a cumplir nuestro deber de dar las gracias y salir a ver si en alguna casa de hermanas de la presentación nos daban alojamiento, pues había algunas a las cuales no habíamos preguntado. En último caso nos iríamos a un hotel, pues allí, aunque el angelito era todo miel y gusto y reflexiones piadosas acerca de la visita que Dios le había mandado, la señora apenas había cumplido con dejarse molestar aquella noche. Quien creyera, Dios mío, que antes de que saliéramos a lo de conseguir alojamiento, llegaron atenciones de mucha importancia, y que al ver esto, según pudimos juzgar, la señora se fue cambiando hasta el punto de decirnos que de su casa no saldríamos de ninguna manera. Cuando calculó que otras familias podrían llevarnos con gusto para sus casas, cambió inmediatamente y nos ofreció su casa, corazón y todo. Pero antes nos refirió lo ocurrido con el telegrama, su rabia y los ruegos de la niña, su ranchamiento y la fuga de su marido, etc. Y agregó: ya ven lo que ha pasado y ahora nadie me las quitará. Mire, padre, qué lecciones tan maravillosas. Mundo infame, cómo hundes en tus redes almas tan buenas y las empantanas de ese modo. Pudimos después estudiar a esta señora y tenía un fondo hermoso, pero el humo lo empañaba. Dios mío, coge para ti esas almas. Tengo para mí que esa hijita se va a apoderar del alma de su mamá y que al fin la paz de su hogar será enteramente evangélica. Tengo esa confianza en Dios. Entrevista con el excelentísimo señor Nuncio. Ya alojadas convenientemente, me presenté a la nunciatura con la cartica del señor Toro. El excelentísimo señor Gaspari nos recibió con mucha caridad y atendió muy bien a todas mis peticiones. Y debo dejar constancia de que en la última visita al señor Toro
antes de salir para Bogotá, me dijo con su acostumbrada humildad: tengo un pensamiento que me punza con tenacidad, aunque me avergüenza, porque no me reconozco con fuerzas de fundador. Me atormenta la idea de que Dios quiere que se funde una comunidad de sacerdotes igual a la de las misioneras, adaptando las mismas constituciones a sacerdotes. Esta idea me acompaña desde hace mucho tiempo y no quiero ser responsable de ella. Déjele caer la idea al señor Internuncio en mi nombre, a ver el qué dice. Pues en cumplimiento de esta voluntad del señor Toro, le dije la idea al señor Internuncio y él, después de meditar un poco, me dijo: dígale al señor Toro que me suena bien la cosa, que vea de qué modo puede hacerse. Luego, volviéndose a mí, me dijo: usted no vaya a meterse en eso, quédese tranquila así con las misioneritas. Si los obispos fundan los misioneros, está muy bien, y que pongan muchas reglas para que eso de hombres y mujeres juntos no resulte inconveniente, porque de todos modos diga que me gusta la cosa, si lo hacen como le digo. Por lo demás, el señor nuncio me respondió que le parecía un poco tarde ya para atender la petición del señor Toro en cuanto a los límites de la prefectura, pero que haría todo lo posible. Dio además muy buenas muestras de aprobación a todo lo de las misioneras y me dio una buena limonita para la obra. Ofertas engañosas. Mientras tanto, se nos comenzó a poner una nube negra por delante. Fuimos visitadas por unas familias que ya conocían lo de la misión por el occidente de Antioquia y la estimaban. En el pasado congreso la minoría se había desatado contra los misioneros del Caquetá, pidiendo al gobierno que retirara la acción de ellos o les llamara la atención sobre ciertas cosas, como lo de negociar con los indios, tratarlos duramente, etc., conforme lo inventaban los liberales. Eso los apoyaba en lo de la conveniencia de los métodos practicados por unas señoras de occidente de Antioquia, únicas que, según ellos, habían dado con el buen método. Algunas señoras liberales, por supuesto, pretendieron halagarme con esto que para mí no era más que tramas del liberalismo, hablándome de las muchas labores que podíamos hacer presentándonos en algunos centros de acción social. Ellas hablarían a los del gobierno para preparar mucho los ánimos, pero que en el próximo congreso nos darían buenos auxilios. Todo esto tan halagador, al parecer, dejaba comprender la trama tan terrible del demonio para destruir la pobre obrita incipiente. Nada valía el que yo quisiera defender los santos misioneros del Caquetá, porque tenían argumentos terribles contra ellos, ni decir que nuestra actitud en Antioquia era modesta y nuestro trabajito insignificante. Aquello iba tomando proporciones y resolví que nos madrugáramos dejando tarjeta a los buenos favorecedores que tal abismo nos abrirían. Por supuesto, todo con mucha cortesía. Supóngase, padre, yo estaba sola completamente en Bogotá y aparecérseme el liberalismo a ofrecerme apoyo era como precipitarnos, pues ya el episcopado estaba prevenido por los asuntos del Congreso. Con tantico que yo me hubiera prestado, halagada por los recursos que me ofrecían y las adhesiones y obsequios, así como de influencias, los señores obispos se habrían enterado de todo y que habría sido de la obrita de Antioquia como pluma que se lleva el viento. El peligro no se veía claro porque aquellas señoras y caballeros lo envolvían todo en piedad y eran personas de comunión frecuente y pertenecientes a sociedades benefactoras de obras de beneficencia y de acción social católica, de modo que, sin duda, fue Dios quien me hizo presentir el peligro que estaba tan oculto.
las funciones y aparatos que aquella gente tenía preparados para hacernos conocer en Bogotá, todo se quedó en el tintero, porque nos vinimos sin esperarlos ellos. Quizás estas gentes oraban de buena fe, pero como las ideas liberales eran sus inspiradoras, ¿qué me ganaba yo con su buena fe? Bendito sea Dios que permitió viera tan a tiempo, porque después he podido apreciar el peligro con pleno conocimiento de las personas y los hechos. Y, Dios mío, ya ve, Padre, cómo en donde quiera Dios me favorece y no he tenido necesidad de fingir. Algunos creen que la ficción y la diplomacia son necesarias para el bien. A mí me fastidian ambas y yéndome de frente me he sacado Dios de todas y espero me sacará también de las últimas. Bien puede ser que haya que guardar a veces cierta prudencia, pero cuando se me ocurra, Dios me lo mostrará. Mientras tanto, voy de frente. Encuentro con una delegación boliviana. Nos vinimos en los mismos trenes y vapores en que venía una delegación de Bolivia que llegó a enterarse de nuestro oficio. Aquello fue una explosión de curiosidad e interés. Expuse ante esta reunión tan ambigua de gentes mis ideas, como se las hubiera expuesto a unos sacerdotes o personas de acendrada piedad. Comprendía que algunos se burlaban y otros se admiraban, pero después de decirles que comprendía su actitud sin que me inmutara, continué hablando con el mismísimo plenipotenciario que mostraba mucho y cristiano interés por el asunto misiones y se mostraba casi escandalizado ante el método nuestro, pero con creciente interés. Terminaron todos aquellos señores muy atentos y vencidos, al parecer, por lo menos, pues al principio opinaban que era crueldad darle civilización y religión a los indios y acabaron respetando la idea contraria. No se crea que pienso que los convencí, no, es que me vieron sin miedo de sus burlas y palabras y se les impuso la idea, sino como verdadera, sí como merecedora de algún respeto. Pero lo que fue el excelentísimo señor ministro sí era de buenas ideas y de mejor voluntad. Por lo tanto me habló de sus trabajos a favor de las misiones en su patria y recibí de él ideas muy útiles y hasta la esperanza de que con el tiempo es posible que nuestra congregación vaya a trabajar en esa república en donde hay muchos indios. No es esta la primera vez, Padre, que me muestro serena ante las burlas de los grandes y ricos o independientes en sus ideas anticatólicas, porque siempre he visto en esas pobres gentes mejor voluntad de la que realmente tienen. He tomado sus burlas con menos amargura que las que llevan, de modo que ellos creen que soy más boba todavía y acaban por acercárseme un poco. ¿Sabe, Padre, que atribuyo esto a mi primera formación campesina? ¿Cuántas veces han pretendido divertirse mucho con mi sencillez de montañera? Dios mío, hasta la cuenta se me ha perdido, pero no lo he tomado por el lado ofensivo y no he tenido que arrepentirme. Además, las pasiones humanas que se desarrollan tan a maravilla en esas clases altas de la sociedad no asoman la cabeza de modo que yo las vea y me asustan después de haberme explotado. No obstante, me siento mejor servida que si tuviera más malicia en tales casos, porque la caridad sufre menos. Con mucha razón dice el padre Faber que difícilmente se hermanan en una persona la mucha agudeza y la caridad. De todo esto saqué algunos conocimientos útiles para la obra y confío en que Dios haya permitido que algo útil y bueno haya quedado entre los que opinaban de otro modo. Regreso a Dabeiba. Al volver a Dabeiba encontré ya muy adelantadito lo de la fundación en Uré y la noticia de la pronta llegada del señor prefecto apostólico. Los carmelitas estaban de plácemes con aquella noticia y yo casi convencida de que ya la nunciatura
no podía favorecernos, dejando nuestra casa central fuera de la jurisdicción del prefecto. Efectivamente, la nunciatura solo pudo excluir a Frontino, en donde no estábamos, pero que sí dejaba a la diócesis de Antioquia una parroquia rica y buena. En cuanto a nuestra congregación, ya no le quedaba otro camino que esperar a ver cuál iba a ser la actitud del nuevo ordinario y someterse.